Hola, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver The Rule of Three o la regla de 3 en C++, la cual nos dice que si necesitamos definir cualquiera de estas tres funciones especiales, eso quiere decir que necesitamos definir las otras dos restantes. ¿Por qué se llaman funciones especiales? Porque si ustedes crean una clase y no definen estas funciones, si no lo hacen, el compilador de C++ las va a crear por defecto. Siempre el compilador creará estas tres funciones especiales. Por eso se llaman funciones especiales, porque el compilador de C++ crea estas tres. Y la regla de 3 dice que si tú creas o defines cualquiera de estas tres, entonces estás obligado a definir las otras dos. Es decir, a crear las otras dos explícitamente, porque implícitamente lo hace el compilador de C++. Pero si tú creas solamente una de ellas, no tres ni dos, sino solamente una de ellas, si creas una de ellas, entonces debes crear las otras dos. Esto con el fin de evitar comportamientos no definidos en tu programa. Ahora, la documentación la podemos encontrar aquí, donde nos habla un poco más a detalle acerca de esta regla, y lo que yo he mencionado es estas dos líneas que están aquí. Y aquí hay un OR, que en sí significa que cualquiera de estas. Si necesitas definir cualquiera de estas tres funciones especiales, sea el destructor, sea el copy constructor o sea el copy assignment operator, entonces debes definir las otras dos restantes. Eso es la regla de 3, nada más, y se utiliza mucho en la programación orientada a objetos en C++. Vamos a continuar con la explicación de la clase .3d que habíamos visto para explicar el copy constructor y el copy assignment operator. Vamos a ver cómo vamos a crear, a declarar y a definir nuestra clase con esta regla de 3. Vamos a ver. Class.3d y parte pública y parte privada. Y en la parte privada voy a tener un atributo del tipo string, por ende voy a agregar la biblioteca string. Aquí voy a colocar named y voy a tener x, y y por último z. Voy a tener dos constructores, el constructor por defecto y el constructor con parámetros. Aquí voy a recibir un parámetro del tipo string, otro del tipo int, otro int y por último otro int, de esa forma. Ahora voy a declarar en sí el copy constructor y el copy assignment operator. El copy constructor era .3d y va a recibir un objeto, una referencia a un objeto .3d, de esa forma. Ahora voy a crear el copy assignment operator, que va a retornar una referencia a un objeto .3d, y aquí debo colocar operator es igual, ¿de acuerdo? Operator, el operador igual, ¿de acuerdo? Estamos hablando del operador igual porque este es el copy assignment operator. En el video anterior había explicado cuál es la diferencia entre estas dos funciones. Ahora lo que voy a hacer es crear nada más .3d y aquí estamos enviando una referencia hacia un objeto .3d. De nuevo, listo. Y ahora voy a crear los métodos get. En este caso voy a retornar getNamed. Después voy a retornar getX. Después getY. Y por último getZ. De esa forma hemos culminado con la declaración de los destructores y de los métodos, pero nos falta algo. Ya tenemos el copy constructor, tenemos el copy assignment operator, entonces debemos crear el destructor. El destructor lo creamos de esta forma, lo declaramos, ojo, con este símbolo, y vamos a colocar aquí el nombre de la clase. Este es nuestro destructor. Repito, vamos a hacer hincapié en lo que dice la regla de 3. Si nosotros necesitamos definir cualquiera de estas tres, entonces creamos
o definimos las otras dos restantes. En otras palabras, vamos a crear explícitamente estas tres funciones especiales. ¿De acuerdo? Si ustedes no colocan esto, el compilador de C++ las creará por defecto. En este caso las vamos a crear de esta forma. Listo, vamos a copiar y las vamos a colocar después de la definición de la clase. Aquí abajo. Y ahora vamos a colocar punto 3D y dos puntos. Vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a colocar delante de los constructores y destructores. Aquí también lo vamos a colocar de esta forma. Aquí también de esta. Perdón, aquí vamos a pensar un poquito y se coloca delante del operator. Aquí. Y aquí en el destructor delante del mismo. Y en los métodos delante del nombre, delante del nombre, delante del nombre y delante del nombre. Ahora vamos a cambiar el punto y coma por llaves. Punto y coma por llaves, punto y coma por llaves, punto y coma por llaves, punto y coma por llaves. Aquí también vamos a cambiar punto y coma por llaves, punto y coma por llaves. Y aquí también punto y coma por llaves. Y por último punto y coma por llaves. En este caso, este es el constructor por defecto, no tiene parámetros, y aquí sí tenemos parámetros. Como aquí ya estamos definiendo el comportamiento de los métodos y constructores, entonces vamos a colocar el nombre a los parámetros. pName, en este caso px, py, pz, y vamos a utilizar la lista de inicializadores del constructor, que vendría a ser name, que es el atributo de la clase que está aquí, sí. Este es el atributo de la clase llamada name, va a tomar el valor de pName. pName, que está ahí, y coma x va a tomar el valor de px, y va a tomar el valor de py, y z va a tomar el valor de pz. De esa forma, listo, hemos culminado con esa parte. Ahora vamos a ver el copy constructor. Ahora me está indicando que tengo un error y sí, efectivamente, porque no es minúscula aquí, es mayúscula. De esa forma, listo. Aquí voy a colocar pObjeto, un nombre, pObjeto, y después voy a decir lo siguiente, this name, el nombre del objeto que estoy creando va a tomar el valor de, voy a concatenar clon con el nombre del objeto que ya existe, que vendría a ser pObjeto.name. De esa forma, y ahora vamos con el X, pObjeto.x, this y es igual a pObjeto.y, y por último, en el caso del z, pObjeto.z. De esa forma, hemos culminado con el copy constructor, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el caso de copy assignment operator. Vamos a colocar un nombre y el nombre que se coloca aquí, ojo, se estila a colocar de la mano derecha, right hand side. De esta forma, porque lo que vamos a tener en la mano derecha es el objeto que vamos a estar enviando aquí. Ojo con ello. Esto, digamos, es como un pequeño estándar entre comillas, se estila a colocar así, right hand side. Es de la mano derecha lo que vamos a estar analizando. Y ahora, dentro del copy assignment operator, vamos a evitar lo siguiente, esto de aquí, que el objeto A se asigne a sí mismo. Esto lo vamos a evitar. Y para esto vamos a hacer una pregunta. Si this es diferente a right hand side, entonces voy a realizar lo siguiente. Aquí sería name, va a ser igual a quién. Aquí voy a colocar que es una asignación, assigned, y lo voy a concatenar con right hand side, punto name, y ahora this x va a ser igual a right hand side, punto x, this y, right hand side, de esta forma, punto y. Y por último vamos a ver el z, right hand side, punto z, y listo. Hemos culminado con esa parte, pero nos falta retornar. Ojo, debemos retornar una referencia.
retornamos asterisco this, de esa forma. Recuerden que this es un puntero que apunta hacia el objeto actual de la clase. Listo. En el destructor, este es el destructor, ¿de acuerdo? No estamos colocando nada en su cuerpo, que vendría a ser en medio de las llaves. No estamos colocando nada, lo estamos dejando ahí. Pero ya lo estamos creando. Repito, la regla de 3 dice, si ustedes necesitan definir cualquiera de estas tres, entonces deben definir, entre paréntesis, crear las otras dos funciones especiales. Ojo con ello, eso nos dice la regla de 3. Aquí en getName lo único que vamos a hacer es return this name, punto y coma. Aquí return this x, el valor de x, return this y, y por último return this z. Listo, ya está. Hemos culminado con la definición de los métodos, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que ustedes indaguen un poco acerca de la estructura que están viendo y practiquen. De esta forma, el código que ustedes hagan va a ser legible. Yo lo que estoy haciendo aquí es que el código sea ordenado y que ustedes lo puedan entender, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con la creación de los objetos con base a esta clase que tenemos aquí, punto 3D. Entonces vamos a decir lo siguiente. Punto 3D, objeto, punto 3D, objeto, sería inicio, 2,3,4, de esa forma. Listo, ya tenemos el objeto. Aquí le voy a colocar objeto inicial, ¿de acuerdo? Objeto inicial. Y vamos a ver si estas dos funciones especiales realmente hacen lo que hemos definido aquí, adentro de las llaves. Vamos a ver. Punto 3D es objeto clone, ¿sí? Objeto clone va a ser igual a ¿quién? A objeto inicial. Perfecto. Aquí quiero detenerme un poco para que ustedes analicen también y voy a decir lo siguiente. Objeto inicial punto getNamed, un salto de línea, y después quiero imprimir objeto clone punto getNamed y un salto de línea. Listo. Voy a ejecutar este programa y en la parte inferior de Xcode va a estar el resultado. Ya tenemos un build succeed. Mientras voy a ver que todo esté en orden, tenemos las tres funciones especiales que, como había mencionado, el compilador las crea por defecto si ustedes no las han creado. Y aquí tenemos, miren, el getName del primer objeto que habíamos creado. Colocamos de nombre inicio y aquí está su nombre, inicio. Y después lo que hicimos es clonar, ¿sí? El copy constructor lo que hace es clonar. Entonces tenemos clone inicio. Se invoca en esta línea de código. Esto ya lo había explicado en el video anterior, en donde hablé sobre el copy assignment operator, pero lo estoy volviendo a explicar para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces lo que se está invocando aquí es al copy constructor. ¿Por qué? Porque estamos inicializando este objeto con base a otro objeto de la misma clase. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo no coloco igual objeto inicial en esta línea 67 y lo coloco líneas después? Por ejemplo, objeto clone va a ser igual a objeto inicial. Voy a ejecutar esto de aquí y vamos a ver si es clone. Y miren, ya no se invoca al copy constructor, sino que se invoca al copy assignment operator, el cual es esta función especial que está aquí, porque aquí le estamos concatenando el async. En el caso anterior habíamos concatenado el clone. Entonces, hay una gran diferencia, ¿de acuerdo? Esta es asignación a secas. El otro era una asignación, digamos una asignación para crear un objeto, porque vas a tomar los valores de un objeto base y los vas a colocar dentro de otro objeto que estás creando en ese momento. Entonces hay una gran diferencia en esos dos. Y de esta forma, señores, estamos aplicando la regla de 3 o the rule of 3, la cual nos dice que si tú defines cualquiera de estas tres funciones especiales, estás obligado a crear las otras dos porque
Si no lo haces, puedes tener comportamientos no definidos en tu programa. Lo que vamos a hacer a continuación, y esto ya es un plus del video, es separar esta definición de esta clase 3D, que en sí, en términos generales, vendría a ser la declaración de sus constructores, de sus métodos, etc. Lo vamos a colocar en un archivo .hpp, y esto de aquí, que es la definición de sus métodos y constructores, etc., los vamos a colocar en un archivo .cpp, y después vamos a llamar ese archivo aquí en un include para que lo podamos utilizar y de esa forma nuestro programa pueda verse ordenado. Vamos aquí al proyecto, a la carpeta mejor dicho, y New File. C++, le damos en siguiente y aquí vamos a colocar el nombre, sería .3d. Le vamos a dar check aquí para que también nos genere el archivo de cabecera. Le damos en siguiente y marcamos aquí. Le damos en crear. Perfecto, borramos estos comentarios. Aquí estamos en el .cpp y aquí estamos en el .hpp. Borramos también esta línea de código que era de C y lo que vamos a hacer es copiar, cortar en sí esto que está allí y lo vamos a colocar en .hpp. Guardamos y ahora vamos a copiar lo que está aquí en el main.cpp, cortamos mejor dicho y lo colocamos en .cpp de esta forma. Listo, guardamos y ahora aquí guardamos y vemos que tenemos unos errores. ¿Qué significa eso? Que no estamos incluyendo aquí en .hpp la biblioteca includes string. Listo. Vamos a incluir la biblioteca string y listo, ya no tenemos ese error y vamos a eliminar de este lado la biblioteca string. Y aquí lo que vamos a hacer, claro, nos sale error de nuevo porque me dice que no hay nada que se llame .3d. Entonces lo que debemos hacer es include .3d.hpp. Solamente incluyan el archivo de cabecera. El compilador va a saber qué hacer, es decir, cómo leer el .cpp. El compilador ya lo sabe. Hay un proceso dentro, digamos, del proceso de compilación que se encarga de todo lo que he mencionado. Bueno, en el main.cpp lo que vamos a hacer es ejecutar para que esto corra como estaba corriendo. Y miren, ahí está. Perfecto. Inicio así. Genial, estupendo. Entonces, si nosotros cambiamos aquí, por ejemplo, primero, ejecutamos y ahora nos sale primero, así primero, y si regresamos a lo que habíamos hecho anteriormente, ahora ya no nos sale así, sino clone. De esa forma. Hemos culminado con la explicación de la regla de 3 en C++, que es una regla que se utiliza bastante en la programación orientada a objetos en este lenguaje. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente.